Padre Santo. Queremos, Padre, ser guiados mediante tu palabra, Dios, mediante tus escrituras, Dios bendito, Santo, Dios eterno. Gracias te damos, Dios Padre, porque ha sido posible por tu amor y misericordia, Dios bendito, por todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida, Padre Dios, oh Santo Dios eterno. Gracias te damos en el nombre maravilloso de tu bendito Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, estimados hermanos, muy buenas noches. Hermana María Elena, muy buenas noches. Hermano Luis Fernando, muy buenas noches. Saludad con la paz de nuestro Dios. Vamos a continuar con lo que es Pentateuco. Vamos a Amén, amén, pastor. compartir. Bueno, estimados hermanos, situación actual de la teoría ya documentaria. Desde hace unos 30 años ha habido ataques frontales contra la hipótesis documentaria que van en tres líneas. ¿Ya? En este sentido de la escritura, ya de la formación del Pentateuco, ya existen diferentes ocasiones ya que ha tenido que ocurrir. Uno ha sido el rechazo del método diacrónico, ya datación tardía de las fuentes. Este rechazo ya del modelo es una explicación al origen de los textos, ya según los escritos en donde se han originado. ¿Qué quiere decir? Ya que muchos de los textos del Pentateuco, ya al ser complejos, al ser documentos en rollo, ya para muchos y otros autores han resultado de que no han sido completadas, ya descifradas cada texto. Hasta el día de hoy buscan escritos, rollos. Recientemente han encontrado los rollos del Mar Muerto, en que tampoco han sido vistas a nivel, a la población, no han sido mostradas como tal, ¿ya? Sería fuentes quizás fidedignas o en lo contrario. ¿Por qué? Debido a que esto no se ha tenido una fuente de veracidad, ¿ya? Es por eso que hay un cierto de debate actualmente, no solamente a los libros del Pentateuco, sino a los demás libros quienes comprenden en la Biblia. El origen de los textos es más complejo de lo que presenta, ya, según una hipótesis documentaria, tantos redactores, los correctores, ya, los escritores, ya, en sí en una teoría, de acuerdo a la época dada, de diferentes eh, contextos en la historia de Israel, ¿ya? Ha habido lo que es la diacronía. ¿Qué es esta diacronía? ¿Ya? Es la formación, ¿ya? Durante el proceso, ¿ya? De la historia en donde se ha tenido que redactar, ¿ya? O incluir diferentes textos, en este caso en el Pentateuco. Tiene que haber una sincronía y una diacronía. ¿Qué quiere decir? Cada texto que esté en el Pentateuco tiene que tener una coherencia como tal. Hoy en día podemos ver en nuestra Biblia que cada libro tiene coherencia. No está un libro por demás o un libro menos. A pesar de que existen autores
o entre otros anónimos, que difieren que en la Biblia, hoy que tenemos 66 libros canonizados, en la Biblia del protestante del evangélico, ellos sugieren que faltan aún libros que faltan en la canosidad de los 66. ¿Ya? Pero ellos solo argumentan, debido a los hallazgos realizados o a los estudios minuciosos que han hecho en cuestión a los escritos de la Biblia. ¿Ya? Este método la Iglesia ya considera que es indispensable, ya, el histórico crítico para detectar el sentido expresado por los autores y redactores. Ya la historia narra una parte de la historia, ya, la historia misma narra una parte de la historia y otra parte narran los documentos. Para comprender una historia es necesario las fuentes, los documentos, documentos redactados, documentos escritos, documentos realizados. Es por eso, si nos vamos al lado de nuestro territorio, en nuestro territorio hay lo que es la cultura o la civilización, en este caso Tihuanacota. Mm, Al hacer un estudio, no tenemos más fuentes fidedignas para concretar el estilo de escritura que ellos tenían o interpretar la escritura que ellos tienen, debido a que no hay otros escritos o documentos que nos pueda ayudar a poder comprender ciertas piedras, ¿ya? Ciertas piedras, algunos detalles tallados en piedra. ¿Ya? No existe un documento como tal. Sí hay utensilios y algunas vestimentas, o, tales como el quipus, pero no existe documentos escritos. Tal es el caso cuando vayamos a ver en Éxodo. Hoy en día ellos sustentan y dicen, no hay escritos que haya existido Moisés, que haya hecho un papel importante en el lado de Egipto, debido a que no existe escritos. Pero recientemente han encontrado una piedra en donde habla de una persona, de un líder, y justamente tiene las características de Moisés. Entonces es importante también tener fuentes, escritos, y muy aparte también la narración de la historia. Los relatos. La categoría fundamental de los relatos bíblicos es la de algunos que llaman en una saga, ¿ya? Como también leyenda, lo que se hace leer, pero no son equivalentes. ¿En qué sentido? Esta saga o término ya germánico, escandinavo, que se refiere a narraciones populares de característico, ¿ya? un- una característica poético, ¿ya? De acuerdo a la tradición de cada acontecimiento de los personajes que hayan pasado. El libro de poéticos ya es más alegórico su escritura, ¿ya? Es más poético, tiene muchas alegorías y diferentes géneros literarios, porque ellos tenían una necesidad de interpretar sus escritos. ¿Ya? Es por eso que se caracterizaba también en las narraciones populares como un carácter poético. ¿Ya? Se les ve como nacidas en la oralidad y la tradición popular. Se ha definido que son obras de autor, aunque esto no impide que el escritor se base en fuentes orales. Eso es el relato. Otro dice, se distinguen varios tipos ya de saga, como tribal o del héroe, ya esto de acuerdo al contexto que vamos a ver más adelante de los libros poéticos. ¿Ya? Y estas características también de género, como mito o historia, o fábula o ficción, ¿ya? Que usualmente se ven las alegorías en la Biblia, ¿ya? En la Biblia. Otros autores que son teólogos, pero no son cristianos, mucho menos cristianos evangélicos, pero hacen el estudio de la teología.
van a determinar diferentes enfoques y le van a dar un punto de vista a la Biblia, a la Biblia o a los escritos. Entonces, nosotros debemos de discernir diferentes enfoques que vayamos a ver durante esta carrera. Las leyes. ¿Ya? Hay una que es el causístico, ¿ya? Presenta un caso de condicional, ¿ya? O a una solución, ¿ya? También es el derecho consuetudinario del Antiguo Oriente, ¿ya? Este autor, ¿ya? Se presenta más en los códigos hammurabis, ¿ya? Tiene una similar, ¿ya? Una semejanza a los códigos hammurabis. Esto en la civilización mesopotamia. En la cultura mesopotamia, ¿ya? También se encontraba lo que eran los códigos Hammurabi. Uno de los códigos conocidos del código Hammurabi es ojo por ojo, diente por diente. Si vemos, es similar a los proverbios, ¿ya? Es similar, ¿ya? Pero no son lo mismo, ¿ya? Un proverbio dentro de una escritura nos va a reflejar siempre, ¿ya? Lo que nosotros debemos de realizar, ¿ya? Y va a haber determinantes de parte de Dios. Cada proverbio va a tener un determinante de parte de Dios. Mientras los dichos o los refranes ya están más reflejadas a la vida cotidiana, al ser humano. ¿Ya? Los apodictos, ¿ya? Es un derecho de principios generales. Se determina el principio conforme a la cual se juzgará toda acción de cierta naturaleza y según, ¿ya? Sería un derecho o típicamente israelita. El apodicto, ¿ya? Son principios, ¿ya? O acciones, ¿ya? De cierta naturaleza reflejadas al derecho. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo ellos determinan algunos causalidades y decretos, ¿ya? Para poder formalizar, ¿ya? A la población israelita. Cómo Moisés empieza a impartir liderazgo y es más, empieza a liderar a otros líderes. Dentro de ello, ¿ya? Existe lo que es el derecho causístico y apodicto, ¿ya? Que no cubre todo el derecho bíblico. Hay una referencia en lo que es en el Éxodo capítulo 12 del 1 al 20. Ya se pueden anotar, lo pueden leer más adelante, o en Levíticos del 11 al 16. ¿Ya? ¿Ya? Aquí, dentro de lo que es la Torah para los judíos, ya hay una instrucción de los sacerdotes que tenían la obligación de enseñar a los demás. ¿Ya? Es comprensible, por tanto, que esta contenga muchos preceptos relacionados con el culto e incluso se pueda ver en ello una evolución. ¿Ya? Entonces, hay diferentes aspectos que lo podemos ver, ¿ya? Dentro de lo que es la diacronía y sincronía, ¿ya? En la formación del Pentateuco, ¿ya? Hay ciertos aspectos, ¿ya? Que vamos a ir encontrando. Hay esta teoría del comienzo y del final, ya según otros autores, ¿ya? ¿Ya? La teoría de documentaria, ¿ya? Nos habla uno, ya desde el Génesis, ¿ya? Que tiene un carácter fragmentario. En el libro de Deuteronomio, ¿ya? Que existen diferentes narrativas dentro del Pentateuco, ¿ya? Como hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Se buscan aspectos ya que no concuerdan, ¿ya? Como es la brecha del Génesis del versículo 1 al versículo 2. Existe una brecha. Esa brecha es un espacio, ¿ya? Que donde no tiene una continuidad, es un espacio, ¿ya? Que se salta del 1 al 2 hay un espacio. Así como o es llamado eslabón, ¿ya? Un eslabón. Esta palabra de eslabón, nosotros lo hemos visto,
en esa teoría evolucionista del hombre, el eslabón perdido. ¿Qué quiere decir? En, el, en la evolución del hombre, ya, au- eh, como es el padre Charles Darwin, ya muestra ya cómo evoluciona el hombre de ser un primate, ya empieza caminando jorobado, empieza a desjorobarse, ¿no ve? Pero no hay una continuidad de ese primate que se ve, se salta lo que es ya a una persona humana, ya con rasgos humanos y todo, una persona humana como tal. Entonces, hay un salto grande, no hay una evolución como tal secuente. Ese es el eslabón perdido, o conocido como el pie grande. Ese eslabón no han podido responder, ¿ya? No han podido. Y esto podemos argumentar mucho más fuentes, ¿ya? Nosotros que profesamos la teoría, que no es en sí la teoría, sino es la creacionista en sí como tal. No es una teoría porque sabemos que eso es veraz, ya la creacionista, mientras otros ya creen hasta el día de hoy que falta un eslabón, ¿ya? Ese es el eslabón, que hay un espacio, ¿ya? Saltado, ¿ya? Que hay un espacio saltado. Existen estos autores como Redford, ¿ya? Van Settert, ¿ya? Que hablan acerca de lo que es la primacía que tienen los libros del Pentateuco. Para otros autores, la cuna del Pentateuco, ¿ya? Data siempre de Deuteronomio, ¿ya? Data siempre de Deuteronomio. Ahí están los capítulos 6, versos 4 al 5, capítulo 12, capítulo 13. Posteriormente, otras redacciones como tal. Argumentan que la ley es dada desde en Horeb, fuera de la tierra prometida, por tanto, Deuteronomio es una ley para Israel, ¿ya? Del post-exilio. Habíamos visto ya la óptica que tienen los judíos acerca del Pentateuco y no lo conocen como tal, sino lo ven como la Torah o la ley, ¿ya? Otros resaltan al libro de Levíticos, ¿ya? Que sería una continuación completa del Génesis y el Éxodo y Números, ¿ya? Aparte de tener un enfoque separado, estimados hermanos, el libro de Levíticos, ¿ya? Es de carácter sacerdotal, carácter sacerdotal, ¿ya? Según el centro bíblico, ¿ya? Esto tiene una relación en lo oculto y la pureza. El libro de los números, ya dentro del debate de los libros, de los libros del Pentateuco, ¿ya? El libro de números sería la cuna de las redacciones tardías que mezclan un estilo sacerdotal con el deuteronomista y redaccional, que recorren todo el Pentateuco, para otros el Hexateuco, que inclusive hasta el Eneteuco. Habíamos visto que para otros autores no solamente son 5, sino son 6 libros que tendrían que comprender todo el Pentateuco, para otros son 9 y para otros solo 4. Pero son aspectos que ellos ven, ¿ya? ¿Ya? Son autores que tal vez han tratado de recopilar ciertos datos para que este libro del Pentateuco tenga una mayor afinidad, ¿ya? Y referencia a otros libros. Sin embargo, el objetivo específico durante esta clase es reconocer a los primeros 5 libros como tal que comprenden los libros del Pentateuco. Si nos, en sí esta materia sería exoteuco, no sería llamada y definida como Pentateuco, ¿ya? Y últimas redacciones dentro de este debate acerca de la sincronía de los libros del Pentateuco.
De acuerdo a la edición y la promulgación del Torá, ya se discute cómo, cuándo, dónde y por qué el Pentateuco ya devino de la Torá. ¿Será que son es, aspectos o definiciones diferentes? ¿Será? Ya. La autorización imperial persa, ya, de acuerdo a estas fuentes, ya en la política persa, las normas establecidas por una autoridad local son aprobadas y escogidas por la autoridad central. Se convierten en leyes aplicables a todos los judíos que vivían en el territorio persa. En la escritura de la Biblia, estimados hermanos, ya quienes hemos pasado bibliología y recordando también, si bien se han compuesto autores idóneos para la escritura en los rollos, ya, en los rollos o en los papiros, existía también una civilización, ya, conjunta que también estaba realizando libros y escritos de filosofía, astronomía, leyes, medicinas, entre otros, arquitectura. Es por eso que el lado del Medio Oriente es el centro de la civilización, porque es donde se explora diferentes aspectos que emergen en la sociedad, un avance escritural, no solamente en la parte de la Biblia, en la historia de la iglesia, sino estrechamente también la civilización estaba en ese momento desarrollándose. Es por eso que durante los escritos, durante los apóstoles, los discípulos de Jesús, los varones de Dios, existían también filósofos. Hubiera sido interesante que estos filósofos hubieran leído los rollos o las escrituras, con ese pensamiento que ellos tienen, tal vez hubiera tenido otra transformación lo que es las escrituras hoy en día. Pero no se ha dado ese encuentro, no se ha dado, ¿no? Las obras de los escribas judíos, ¿ya? Según Otto, el Pentateuco es resultado del trabajo erudito de escribas judíos de la época persa. Dos facciones rivales durante el exilio escriben sobre los orígenes y la identidad de Israel. Se puede ver en Génesis y desde el capítulo 1 y el Éxodo capítulo 29 y Levíticos 9. ¿Ya? Entonces, las escrituras judías eran también relevantes, pero no así en medio de las civilizaciones. Para que la escritura sea redactada a otro idioma, ¿ya? El principal, ¿ya? Afecto, el principal, lo que ha tenido que ocurrir para que se transforme y sea traducida también, ha sido porque en la biblioteca de Alejandría veían que faltaba un libro más, y ese libro era la Biblia. Y es por eso que han podido traducir la Biblia, han tenido ese interés de tener otros libros más, han dado ese interés de traducir la Biblia. En estos periodos del exilio, ya fueron reunidas bajo el principio de que si solo había un Dios, solo podía ser una historia de Dios con Israel. Los expertos escribas usaron las fuentes, ¿ya? De los poéticos al Deuteronomio, de los libros, para la redacción final del Pentateuco. Han unido historias, han mezclado fuentes, ¿ya? Y han contemplado cada documento de los libros poéticos con la historia. En todos los libros poéticos está relacionado
¿ya? Con la historia bíblica, ¿ya? ¿Por qué? Porque también relata esto, ¿ya? Desde el principio de la creación de la humanidad, ¿ya? Hasta la muerte de Moisés. Hasta ahí, ¿alguna búsqueda de un nuevo modelo? La teoría documentaria clásica ha entrado en un ocaso, ¿ya? No hay otra de la que se instituya, ¿ya? No hay otro más. Las explicaciones actuales se dan semejanza de con traducciones, ¿ya? O comentarios, y no basta con reordenar los documentos. Se busca un nuevo modo de explicar el proceso de formación del Pentateuco. Hoy en día hay diferentes fuentes, ¿ya? Para poder nuevamente rebuscar y buscar los procesos de formación, de redacción, de descubrimiento de los libros del Pentateuco. Sin embargo, en nuestro caso no es así. En nuestro caso no es así. No es, sí hay la materia de investigación dentro del pensum del centro, pero eso es una materia de investigación de documentos, ¿ya? Para realizar un proyecto, una tesina, una monografía. Pero más allá nosotros no estamos con esa investigación de buscar nuevos descubrimientos relacionados a la Biblia. Sí, más adelante cuando usted se gradúe del centro, ¿ya? Usted que está realizando la carrera de teología, va a poder realizar ciertas interpretaciones de pasajes, inclusive va a poder realizar comentarios. Esto lo va a hacer juntamente con las herramientas que va yendo aprendiendo durante cada clase en el centro. Ya, estimados hermanos. Ahora sí vamos a entrar a los 5 libros del Pentateuco, su contenido y estructura. ¿Ya? Hermano Luis Fernando, buenas noches. Hermano, buenas Buen- noches. buenas noches. Hermana Marianela, buenas noches. Hermana Marianela. Buenas noches, mil disculpas, es que me han llamado justo ahorita. Ah, ya. Buenas noches. Ya. Antes de comenzar, estimados hermanos, eh, esta carrera de teología, eh, más allá de tal vez cumplir con lo que son las horas, ¿ya? Va a depender siempre del empeño que nosotros vayamos a dar. Sé que es difícil y cuesta, es un sacrificio grande que nosotros hacemos para aprender, ¿ya? Ahorita estamos solo 2 estudiantes y eso es un poco preocupante, ¿no? Estimados hermanos. La vez que yo era estudiante, inclusive eran clases presenciales. Obviamente yo no disponía de tiempo, pero hacía lo posible, ¿ya? De poder aprender, de poder asistir cada clase, ¿ya? Pero al final, ya, el aprendizaje, ya, va a depender siempre del propósito que nosotros tengamos. ¿Qué vamos a hacer después de graduarnos? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Ya? Entonces, hay momentos que nosotros debemos de reflexionar, ¿no? Orar también por los hermanos, tal vez por lo que es jueves. Yo sé que hay conflictos también en la ciudad, se comprende. Y pues esos factores que no nos desanimen, estimados hermanos. Estamos viendo introducción, pero vamos a estar viendo también cada libro. Es importante ver estos aspectos, es importante. Si bien es teórico, también lo vamos a poner en práctica, ¿ya? La división, ya, de los 5 libros.
En razones materiales, ¿no? Mediría unos 108 pies, cada rollo entre 19 y 22 pies, eh, todito, juntando 108 pies. Es, es largo, es largo. Un rollo sería muy difícil de manejar, es verdad, por el diámetro, por la longitud que tiene y el peso también que tuviera el rollo. Si lo uniríamos estos 5 rollos, estos 5 libros. La división parece arbitraria y artificial, ¿ya? Es aproximados, ¿ya? Estas medidas, tanto de Génesis, de Éxodo, de Levíticos, Números y Deuteronomio. Ya son unos aproximados, ¿ya? Las longitudes que tiene. El contenido de Génesis inicia con la creación, termina con la muerte de José, ¿ya? Un proyecto del relato posterior. En el libro de Éxodo inicia con un resumen de Génesis y conecta con lo que sigue, termina con la presencia de Dios en el tabernáculo. Los libros poéticos, Dios se dirige a Moisés desde la tienda de reunión y no así desde la montaña, ¿ya? Y los libros de números, el libro de número inicia con la indicación que Dios hablaba a Moisés desde la tienda. Tiene lugar en las etapas de Moab, se dan leyes para la tierra. Deuteronomio inicia como números y termina con la muerte de Moisés. A los hermanos estaba diciendo, ¿no? Estábamos pasando metodología e interpretación de la Biblia. Y les hablaba en las herramientas que vamos a necesitar, ya diccionario, atlas, comentario, todo aquello. Las herramientas de escritorio, lápiz, bolígrafo, cuadernillo. Y les preguntaba, ¿será que vamos a necesitar calculadora? Y otros decían en números, ¿no? O en deuteronomios. Tal vez posiblemente, ¿no? Para cuantificar, ¿no? Se divide por señales lingüísticas y estructurales. La división se nota más entre Génesis y los otros 4, ¿ya? Génesis describe los orígenes de Israel, los otros 4, una vida de Moisés al servicio de Jehová y de Israel. En Génesis termina con la muerte de José, ¿ya? Deuteronomio con la de Moisés, ¿ya? En Génesis, ¿ya? José, ya en Deuteronomio con Moisés, termina la época patriarcal y la del desierto, ¿ya? También con bendiciones, ¿ya? Con bendiciones. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es Génesis, ¿ya? Libro de Génesis. La vuelta a los orígenes trata de responder preguntas vitales de un pueblo. Esta pregunta que tiene el ser humano es de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro destino o misión, a dónde vamos. Tal vez es una pregunta que el ser humano se realiza hasta el día de hoy, ¿ya? Porque tiene ese interrogante, ¿ya? Acerca de su, ¿ya? Acerca de su humanidad, de su existencia. De ahí es donde también surgen los filósofos. Ya la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro destino o misión, o a dónde vamos. Quizás que cuando no éramos creyentes o transformados, nos hacíamos estas preguntas y en muchos casos no hemos tenido tales respuestas. Hemos tratado de indagar, pero no hemos tenido la respuesta. ¿Y qué es lo que ha creado esto al ser humano? ¿Ya? Ha creado límites,
Ya el ser humano ya ha creado fracasos y frustraciones. Porque dentro de ello, a lo que es l- saber quiénes somos, ¿ya? Porque el sufrimiento, el trabajo estéril, la muerte, los odios y las divisiones, la inclinación al mal. Si hay una vida, si nosotros tenemos esa oportunidad de vida, porque existen diferentes aspectos que nos rodean en nuestra existencia. Entonces el ser humano se hace tantas interrogantes, ¿ya? Del porqué de su existencia. Ahora, nosotros tal vez tenemos esa respuesta, ¿no? Bien definida, el por qué tenemos, el por qué tenemos vida, ¿ya? Pero antes de ser hijos de Dios teníamos esa interrogante, ¿ya? Teníamos esa interrogante. También se trata de legitimar y vincular al pasado, derecho o situaciones del presente y reencontrar la identidad perdida. El Génesis sería la respuesta que se ha ido encontrando a la luz de la fe y de la revelación. En el contexto histórico, vamos a ver, primeramente, el primer libro de la Biblia recibe del nombre en hebreo, ¿ya? Que significa, ¿ya? Desde un comienzo, ¿ya? Del Noís, ¿ya? Atribuido a Moisés y concluido hacia el siglo V antes de Cristo. El proceso de redacción habría sido el siguiente. 1. Las tradiciones y recuerdos sobre los antepasados, ¿ya? Hablando de los patriarcas de Israel, acompañaron a los grupos o clanes, ¿ya? O grupos nómadas que formarían el pueblo. Si nosotros nos vamos a la historia del origen del hombre, el padre Abraham, ¿ya? Era nómada. Él ya caminaba por los lugares de Canaán, Ur de los Caldeos. Al pasar Abraham al Ur de los Caldeos, al pasar los ríos entre Tigris y Éufrates, ir a las tierras de Canaán, él va como extranjero, como un extranjero forastero. De ahí viene la palabra Ebrahim o hebreo, ¿ya? Hebreo, quien viene del más allá, que él viene del otro lado, quien pasa quien pasa del frente a este lado, ¿ya? Hebreo, ¿ya? De ahí tiene la denominación hebreo. El lenguaje que Abraham utilizaba en ese entonces era lenguaje semita. ¿Por qué? Porque viene de la genealogía de Sem, ¿no? Y estos grupos nómadas eran procedentes de Mesopotamia. Después del éxodo, las tribus traen sus recuerdos y tradiciones y la funden con las de otros grupos locales. Más adelante hay una mezcla, ya de acuerdo a la historia, ¿ya? Porque los quienes estaban como esclavos en el éxodo empiezan a transmitir la cultura que ellos ya han estado manejando ya en Egipto, tanto sus utensilios, sus usos y costumbres que ellos estaban, ¿ya? Realizando cuando eran esclavos en Egipto. Con la monarquía se comienza a poner por escrito las tradiciones, dando las respuestas a las preguntas y necesidades del naciente Estado. Empiezan a haber diferentes, ¿ya? Formas ya de jerarquía, ¿ya? Ven a los faraones en todo aquello, ven reflejadas de otras
civilizaciones también, porque estaban rodeados con los mesopotámicos, los fenicios, los babilónicos. Después de esto, en la historia se reescribe, ¿ya? En los círculos proféticos del norte, historia que se fundará en las tradiciones del sur. Más adelante ya se va a ver cómo ha impregnado en la historia estos aspectos, ¿ya? Culturales. Lo vemos en la crisis del exilio, que trae consigo una relectura de la historia, en los materiales antiguos y con la situación actual para reforzar la identidad del pueblo. Es por eso que más adelante el pueblo de Israel empieza, ¿ya?, a idolatrar a diferentes dioses. Y eso lo vamos a ver más adelante. En las características literarias dentro de la historia, ya vamos a ver las fuentes. Hemos hablado de diferentes, ya, aspectos dentro de las fuentes, ¿ya? Hemos hablado también acerca de Mesopotamia, ¿ya? Existen también estos autores que son Enuma Elishi, ¿ya? Trajish, ¿ya? O Gilgamesh, que hablan diferentes aspectos acerca de la historia, ¿ya? Ahí le datan como el del diluvio, grandes torres dedicadas a dioses, Balu y Hamu, Balu y Motu, ¿ya? Son escritos quienes dan referencia de acuerdo a lo que ha tenido que ocurrir durante la historia. Ellos han escrito durante su punto de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la historia, en el mundo antiguo, ya en la Edad Media, en el Medio Oriente, en este caso, no solamente era una civilización israelita, ya, había otras civilizaciones más que no estaban desarrollándose y ellos no estaban, ya, a la vista ciega, sino también veían los aspectos que suscitaba al pueblo de Israel o a lo largo de la historia de la iglesia. Es por eso que hoy en día hay muchos fragmentos relacionados a la Biblia y entre otras muy alteradas. En las historias patriarcales de Génesis 12:50 ya se advierte la presencia de leyendas surgidas en torno a los primitivos santuarios del país, de Betel, de Sinque, de Beersheba, ¿ya?, que hacen alusión a un dios, ¿ya?, o a él, y anécdotas relativas a los orígenes de los pueblos vecinos. A estas fuentes hay que añadir otras de origen israelita como las tradiciones sobre los antepasados y héroes de las tribus y clanes. ¿Ya? Son aspectos, ya, que podamos nosotros ver y comparar, ya, en diferentes hechos históricos de acuerdo al contexto. Ya habíamos hablado acerca de las formas literarias que encontramos dentro de los libros poéticos y en este caso también puestas en lo que es en el libro de Génesis, como las leyendas, también un género literario que para otros autores, ¿ya?, lo demuestran aquí más que todo para, ¿ya?, la cultura mesopotámica, ¿ya? Ya empiezan a ver estas fuentes, ¿ya?, de figuras literarias y también de las genealogías, listas que pretenden, ¿ya?, unir a personajes y pueblos, ¿ya?, emparentados por algún motivo, en lo étnico, en lo histórico o geográfico, ¿ya?, atribuida generalmente a los Pentateucos, ¿ya?, en su marco cronológico. Esta es la estructura del Génesis, ¿ya? Vamos a ver primeramente los orígenes. Del capítulo 1 al capítulo 11, habla acerca de la historia del cielo y de la tierra, historia de Adán y sus hijos, historia de Noé y sus hijos. Ya vamos a ver a los padres, a los patriarcas, en las historias de Abraham, en las historias de Isaac, de Jacob. Además de esas dos partes del libro que contienen temas como la eficacia de la bendición, la importancia del nombre, la relación hombre y la parte terrenal, ¿ya?, y motivos como
la promesa, la alianza, las relaciones hostiles o amistosas entre hermanos y parientes, o como también los vínculos unitarios entre las dos partes. Claves teológicas. Génesis busca responder a la angustia y decepción del destierro, pero las trasciende. La revelación de Dios, la bendición y las promesas que van ya diseñando el plan salvador de Dios son los ejes de este mensaje. ¿Ya? Se habla de Dios, ¿ya? Que está muy cerca del hombre. Recordemos, ¿ya? Que Dios, un alfarero, ¿ya? Que lo forma con sus propias manos y le infunde un aliento de vida al hombre. ¿Por qué? Aspecto muy importante, ¿ya? En el capítulo 2, ya verso 18, hermana María Elena, Amén. puede leer Génesis capítulo 10. 2, verso 18. Ya. La palabra de Dios dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Muchas gracias, hermana. Ya, no es Dios mismo veía, ¿ya? Al hombre, ¿ya? Que estaba solo, que estaba solo. Estos aspectos ya lo utilizan más en el ámbito matrimonial, ¿ya? O en el noviazgo cristiana, para aducir de que Dios mismo nos enseña, ¿ya? A que el hombre, hablando de hombre, en este caso hombre o mujer, ¿ya? No esté solo en esta creación. Dios mismo aporta, ¿ya? A que nosotros conformemos una familia, ¿ya? A que conformemos una familia, ¿ya? Hay un aspecto también importante, ¿ya? En donde habla Dios en el capítulo 4, verso 15. Hermano Luis Fernando, Génesis 4, versículo 15. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Amén. 4:15. Así dice la palabra del Señor. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no matase cualquiera que le hallara. Gracias. Hay un punto bien importante en este aspecto, ¿ya? Relacionado a Dios con el hombre. Dios, hasta el último suspiro de tu vida, ¿ya? No te va a abandonar. Muchas veces, tal vez hay esa frustración, ¿no? Y decir, Dios, ¿dónde estás? Inclusive Dios, ¿ya? Lo que hace, ¿ya? En este aspecto, condena al agresor. A Caín, en Génesis a Caín. Y no solamente le marca esa marca que tiene Caín, no se sabe realmente qué es lo que dice, pero dice que ya vea esa marca, ya va a ser condenado 7 veces, va a ser maldito. Otros autores, ya neopentecostales, afirman que es la primera escritura bíblica, esa marca.
Entonces Dios se muestra como un cuidador, antes le preocupa, se muestra más familiar, inclusive se muestra como un abogado, ¿ya? Que cuida hasta nuestro último suspiro. Hay una relación cercana de Dios al hombre y no solamente viendo históricamente, sino hasta el día de hoy. En este punto importante, ¿no? También en las escrituras nos muestra, ¿ya? En el capítulo 31, vamos a ver, de Génesis. Génesis 31, verso 3. Dice, ¿no? En el verso 1, y oía él las palabras de los hijos de Labán, ya, en la versión Gómez, en la versión Reina Valera, les voy a leer, por favor. Ahora sí. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y en el verso 5 dice, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Dios no le deja, ¿no? Dios no deja sola, ¿ya? Al hombre, es más, acompaña, ¿ya? Así donde el hombre, ¿ya? Vaya a realizar, ¿ya? Siendo así, emerger desde un pueblo, una sociedad o una multitud, ¿ya? Dios va a seguir acompañando a ese pueblo. Otro también, más adelante en el verso 13, dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios realmente nos va a dar esa referencia y esa instrucción con esa autoridad, ¿ya? Nos va a dar esa autoridad, ¿ya? Esa autoridad. Es un Dios familiar, ¿ya? Vamos a ver ese enfoque, ¿ya? Primeramente en este libro de Génesis, ¿ya? Dios, ¿ya? Es un Dios familiar hasta el punto de ser llamado con el nombre del Padre, ¿no? Padre. Hoy en día decimos, ¿no? En nuestra oración inclusive, ¿no? Gracias, Padre. Gracias, Padre, amado Padre. Ya nos referimos a Dios como nuestro Padre. En la Iglesia Católica, quien da esa referencia al Padre es el Francisco, ¿no ve? Padre Francisco. Pero nosotros sabemos quién es el Padre, ¿no? Esta cercanía ya no es una cercanía de manipulación, ¿no? A veces sus decisiones son incomprensibles. No sabemos en sí el propósito. El pueblo de Israel, desde el inicio, desde el origen del ser humano, desde la genealogía de Adán, ellos no descifraban en sí,
y a las decisiones del Padre. Sus promesas parecen no cumplirse, permite la desgracia de los suyos, pide cosas terribles. Cuando nos vayamos a la lectura, ya nos vamos a detener a la lectura del libro de Génesis, lo vamos a ver de forma general, pero sí vamos a ver aspectos importantes que nosotros debemos de saber de cada libro del Pentateuco. Va a haber aspectos que nosotros vamos a tener a llegar a interpretar, algunas interrogantes. Hoy en día estos aspectos no se ven, no se tratan. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocen a Dios creen que Dios es un ser temible, ¿ya? Un ser que mata, que masacra, ¿ya? Un ser vulgar, un ser que condena. ¿Por qué? Porque ellos ven aspectos del texto que no son interpretadas. Se ve esto en redes sociales, ya en algunos lugares diferentes, agarran textos y manipulan y quieren mostrar a un Dios destructor. Pero estos aspectos lo vamos a tratar. ¿Ya? Es cercano y amigo, pero absolutamente libre. Dios es soberano. ¿Ya? Dios es soberano. La soberanía de Dios es, ¿ya? Infinito. ¿Ya? La soberanía. Si Dios quiere, puede mezclar el fuego con el agua, porque es soberano. Científicamente no se puede mezclar el fuego con el agua. ¿No ve? Pero lo vemos. ¿En dónde? En los truenos. ¿Qué es el trueno? Agua con fuego. El trueno es agua con fuego, no hay más. Entonces, si Dios quiere, lo hace porque es soberano. Si bien tiene una cercanía, ¿ya? No empeña en sí su omnipotencia que tiene Dios, ¿ya? Como un Dios cualquiera, ¿ya? Como un Dios que no sea Dios, ¿ya? Con la fuerza de su palabra que envidia diluvios de agua y de fuego, ¿ya? Los diferentes deidades que no sea Dios, ya no pueden realizar, ¿ya? Esta omnipotencia. Solamente Dios tiene esta omnipotencia. Otros dioses, ¿ya? Que también hayan creado diferentes filosofías, ¿ya? Entre otras formas de rendir homenaje a otras deidades, no van a compararse, ¿ya? Ni siquiera van a tener esa cercanía como Dios empeña, ¿ya? No va a haber lo mismo. Es por eso que cuando hay un encuentro con el faraón, vemos el poder de Dios. Adelantándonos, ¿cuál era el propósito de las plagas en Egipto? No era que para que el faraón se endurezca cada momento su corazón, sino el objetivo principal era para mostrar qué tan poderoso era Dios contra los diferentes dioses. Ese era el propósito fundamental. El propósito de que Dios haya elegido al pueblo de Israel, ¿ya? Dios podría elegir inclusive a Bolivia, a Oruro, que es tamaño de Israel. Podría elegir a Potosí, a Perú, a Argentina, a cualquier país. Y ha elegido a Israel. ¿Por qué? Porque es una bonita ciudad, no. Porque los habitantes son buenos, no. Ha elegido a un pueblo aquí en la tierra para demostrar cuán poderoso es, a diferencia de los otros dioses que había a su alrededor. Para demostrar cuán poderoso es el Dios de Israel, en este caso, o Dios, para demostrar su poderío contra los diferentes dioses de esta tierra. Por eso ha elegido una nación, ¿ya? Por eso ha elegido una nación. Hoy en día, el Estado de Israel.
Pero también el Señor cumple siempre su palabra. Esta palabra se concentra en las alianzas de lo que ya Génesis recuerda, ya. Una es de la Noé y la humanidad, otras son dos de Abraham y sus descendientes. ¿Ya? La alianza gratuita, ya, en las que poco, ya, o nada pide a cambio y siempre es, ya, el fiel a lo pactado. Dios cumple sus promesas. Si bien vamos a ver al tocar el libro de Génesis, vamos a ver desde un principio que Dios hace un pacto con la humanidad y el pacto que realiza Dios la cumple. Hasta el día, hasta el día de hoy Dios cumple con sus promesas. El ser humano no cumple. Tal vez nos hemos propuesto, ¿no? Voy a estudiar en el centro bíblico, me voy a graduar y Dios voy a servir. Tal vez era una promesa que le hemos hecho y nos cuesta cumplir. Tal vez hemos dicho, voy a testificar en las calles, me voy a comprar un parlante y no lo hemos cumplido. Tal vez hemos dicho, voy a entrar, no sé, a la nacional, a la distrital, voy a predicar tu palabra, no lo hemos cumplido. Al ser humano le cuesta cumplir su promesa. Le cuesta cumplir su promesa. Ya, en todos. Ven el Espíritu Santo, llenan los corazones a los fieles, ya enciende en ellos ya el fuego de un amor, ya. Hay estos aspectos, ya, que se puede tratar de palabras, ya dedicadas a un presidente. Envía, Señor, tu Espíritu, o de una nación que renueve la faz de la tierra, ¿ya? De un líder que dice, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocémonos siempre en tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ya? Autor anónimo. ¿Ya? Existen palabras que hoy en día, ¿ya?, van dedicadas al Señor. Y la bendición propia que vamos a ver reflejada en este libro de Génesis es la acción propia del Creador, esta unidad de la vida y completa la obra de la creación. Por eso solo los seres vivientes son bendecidos para asegurar su propagación. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ya? Todos somos creación de Dios. Todos. Desde la naturaleza, la vegetación, los animales y el ser humano somos creación de Dios. Por tal motivo, nosotros somos criatura, porque hemos sido creados, ¿ya? Por eso somos criatura. Cuando nos convertimos hijos de Dios, cuando aceptamos que Dios es nuestro creador y nuestro Padre, que ha enviado a su Hijo unigénito para salvación de nuestros pecados. Desde ese momento, ya, estimados hermanos, nosotros ya hemos heredado ya esa heredad, esa recompensa. Somos herederos de su reino al ser hijos de Dios. ¿Ya? Y al ser herederos, ¿ya?, somos receptores de esa bendición. Muchas veces, tal vez, cuando más estemos en comunión con Dios o realicemos aspectos en la obra de Dios, vamos a tener esa bendición. Vamos a tener esa bendición. ¿Ya? ¿Ya? Esa bendición es irreversible, ¿ya? Es un acto de creador que tiene fuerza desde el momento en que se pronuncia y que determina, ¿ya? Y que termina dando sus frutos al estar animada por la fuerza divina.
esa bendición es irreversible. ¿Ya? Ya. Las promesas. Dentro de aquello vamos a ver las promesas que son diversas de un hijo, de una gran descendencia, de una tierra donde asentarse, de protección y bienestar, de un hombre respetado. ¿Ya? Algunas promesas que van a especificar y van a concretar tal bendición. ¿Ya? Bendición y promesa formalmente, ya tramado de todo el libro. Del Génesis 1 al 11, ya habla acerca de la voluntad divina de bendecir, ya se frustra por culpa del hombre, ya. A partir de Abraham las promesas se van cumpliendo, pero aunque se hagan particularmente, ya parcialmente por la fuerza divina, se acompaña la bendición. Dios ya va a realizar esa bendición. Siempre se va a enfocar de dar bendición. Una de las promesas comunes que nosotros hemos visto en las escuelas dominicales, ya, es la promesa del arco, ya, que es un mandato o vocación con la meta de la promesa. Al unir una bendición y una promesa, ya la bendición se convierte en una postura permanente de Dios, que mira al futuro y cuya garantía está en el pasado. Tanto esta bendición y la promesa ya es permanente, ya es permanente. Si Dios dice que nuestra generación va a ser bendecida, que nuestra genealogía va a ser bendecida, que nuestra generación va a ser así, porque va dependiendo de una promesa. El hecho de que tú estés en la congregación y no te hayas apartado es gracias a esa promesa de algún familiar tuyo. Por más que nosotros tal vez queramos desligarnos, esa promesa fluye en nosotros. ¿Mm? Fluye esa promesa en nosotros. Viendo también elementos ya durante la historia en sí de los patriarcas. Vamos a leer el libro de Génesis, ya entrando a esta parte. Génesis capítulo 12. Vamos a leer el verso del 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. ¿Ya? Dios llama a Abraham. ¿Qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. ¿Ya? De la tierra. En este aspecto de la historia, Dios se ocupa de una familia, ¿ya? No tanto así de toda la tierra. Específicamente vamos a ver en este pasaje que Dios se ocupa de una familia, la familia de Abraham. Abraham es conocido como un patriarca, ¿ya? Definir a patriarca, ¿ya? Por la ya, supremacía que ha tenido como el primer hombre, ¿ya? O uno de los hombres líderes quien ha podido, ¿ya? Influir, ¿ya? A los demás para llevar, ¿ya? Las ordenanzas de Dios. No solamente hay el patriarca Abraham, hay Jacob, ¿ya? Hay Isaac, ¿ya? Aquellos líderes
realmente que han realizado a lo largo de la historia para concretar las promesas e instrucciones de parte de Dios. ¿Ya? Por eso es llamado o definido como patriarca al padre Abraham. Al referirse como padre Abraham, no estamos refiriendo a un contexto histórico como padre Abraham, ya como un líder, no como padre, como Dios Padre, no, ya, sino como un líder antiguo. Hoy en día esos líderes, ya, con renombre lo definimos en la congregación como ancianos, ¿ya? Ancianos en la congregación, inclusive ancianos dentro de la denominación, que más está por encima del directorio nacional, los ancianos, aquellos que han tenido un recorrido grande, ¿ya? Y son denominados ancianos quienes también lideran lo que es toda la iglesia, ¿ya? Toda la denominación. Esa definición se le da al padre Abraham, ¿ya? O al patriarca Abraham o Abraham. Abraham. Ya, para otros autores ya existe una fórmula, ¿ya? O teledot, ¿ya? Teledot. Eh, en el libro de la Torah de las generaciones, ¿ya? Del 10º, ¿ya? Parágrafo, ¿ya? Un problema de interpretación. Si bien no vamos a ver interpretaciones a lo largo de lo que es en la materia de Pentateuco, ¿ya? Debido a que nuestro objetivo principal va a ser ver todas las referencias, pero no así interpretadas cada uno, porque no vamos a alcanzar ese tiempo. Pero más adelante sí lo van a poder interpretar con las materias, ¿ya? Que están en el pensum como hermenéutica, exégesis, griego, teologías también, teología 1, 2, 3, teología sistemática, ¿ya? Pero sí hay aspectos que también nosotros vamos a tener que definirlos claramente, ¿no? Claramente. Aquí hay una palabra significativa, ¿ya? Generaciones, ¿ya? Generaciones, ¿ya? Que viene de genealogía, las generaciones. Así como les estaba diciendo, no solamente ustedes va a ser bendecido, sino su generación, su hijo, de su hijo, su hijo, ¿ya? Esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios. Esa es nuestra bendición. Aquí hay parte de orígenes, ¿ya? A ver, lo vamos a ver como habíamos visto. Ya, en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. En el capítulo 10:1 dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Uno se ocupa con los orígenes creados, ya, de parte de Dios, y uno, ya, en las generaciones de estos hijos, ya, de, de los seres humanos, ¿ya? De los seres humanos. ¿Ya? Entonces, uno es reflejada a los orígenes principales de la creación y otro a los orígenes generacionales. De ahí viene la palabra Génesis, que significa origen, inicio o comienzo, ¿ya? Génesis, ¿ya? Tiene significado de origen, ¿ya? Principio o comienzo. Eso es el Génesis, ¿ya? De la descendencia. ¿Quién es el heredero de la promesa? Libro de Génesis 12:25 nos va ya a mostrar un enfoque
aquí definir y delimitar el territorio de Israel, definir la pertenencia del pueblo elegido. Israel forma parte de las naciones postdiluvianas. ¿Ya? Si bien más allá del padre Abraham existen otros líderes durante la historia, definir quiénes ya los patriarcas, vamos a darnos cuenta que quienes han formado a ser patriarcas, ¿ya? Han sido quienes han elegido lugares y territorios, ya posteriormente, inclusive, no solamente eso, sino han tenido que delimitar, ¿ya? Esos territorios. Por eso les decía que Abraham era nómada, ¿ya? Era nómada. ¿Por qué? Porque él iba a buscar territorios. ¿Para qué? ¿Para pastear sus ovejas? No, ¿ya? Sino él buscaba territorios para habitarlos y poblarlos. ¿Por qué? Porque había una promesa. Recuerden, ¿no? La promesa de Abraham, ¿eh? Que se iba a multiplicar. Imagínense que Abraham iba, por decirles, al lado de Potosí, donde hay puros cerros. En sí el contexto mismo les iba a limitar ya en un aspecto territorial. En los lados de provincia Masuyos hay territorios planos y vastos, verdes. Son buenos lugares para cohabitar. Entonces Abraham tendría que buscar esos lugares vastos y verdes para habitar. Es por eso que como un nómada se desplaza en Ur de los Caldeos, se desplaza en las tierras de Canaán. Y es bien interesante la historia que más adelante el mismo pueblo de Israel va en busca de la tierra prometida que se le ha dado a sus padres. Es como cuando el hijo no vuelve a los principios de sus padres, como el hijo pródigo que vuelve a los principios de sus padres. Entonces nos va a mostrar, no solamente en la historia patriarcal del libro de los Génesis, las referencias de sus orígenes, elementos de su estructura durante la historia del libro de Génesis, aspectos de sus promesas, la bendición, ¿ya? La cercanía que tenía Dios con el hombre, esa familiaridad que tiene desde un principio Dios con el hombre, ¿ya? Y aspectos o estructuras, ¿ya? De los libros que nos muestran. Básicamente, Génesis nos va a mostrar diferentes aspectos de acuerdo a la creación, la importancia de que Dios ha sido creado. Ya desde Adán ya tiene un propósito, ya tiene un trabajo. El trabajo que Dios le da es de labrar la tierra, inclusive dar nombres a los animales. Y no solamente le da un trabajo, le da una responsabilidad, le hace ayuda idónea, le da una responsabilidad de cuidar a Eva. Entonces, hay aspectos que Dios mismo nos ha dado al ser humano desde el origen. Este es el comienzo, ya las estructuras de este libro. Básicamente nos va a mostrar qué tan profundo es conocer la historia de la humanidad. Qué tan importante va a ser conocer cada aspecto de cada libro, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números hasta Deuteronomio. Tal vez es mucha teoría, sí, pero
poder comprenderlas nos va a resultar que nosotros mismos pongamos de nosotros para poder comprender. Pero vamos a poder ver cada aspecto, estimados hermanos. Es necesario comprender desde la óptica de los judíos las formas de diferentes autores quienes ven al libro de Pentateuco. Pero al final nosotros mismos vamos a discernirlas. ¿Qué aspecto tiene cada libro? Gracias a Dios tenemos más clases hasta el 3 de mayo y vamos a culminar viendo los aspectos ya que sobresalen de cada libro, estimados hermanos. ¿Ya? ¿Está bien? Estimada hermana María Elena, estimado Luis Fernando, me complace Además, darles la clase, ¿ya? Si bien es ampuloso desde un comienzo, pero van a ver que después van a ver que ya va a fluir ya ciertos aspectos y que hasta ahora no tenemos muchas dudas, ¿ya? Y más adelante vamos a definir esos aspectos, ¿no? Desde, por decirles, qué ha pasado con los dinosaurios, qué ha pasado en la brecha, entre otros aspectos que también como estudiantes del Centro Bíblico Belén tenemos que también saber y poder responder a los demás hermanos esas interrogantes. ¿Ya? Es por eso que nos estamos formando en esta carrera teológica, estimados hermanos. ¿Ya? Ya va a ser hora para el receso. Ya nos daremos esos 15 minutos, estimados hermanos. Tal vez puede abrigarse, mojarse la carita. Vamos a volver dentro de 15 minutos. ¿Está bien, estimados hermanos? ¿Ya? Bueno, está bien. Vamos a volver entonces. Ya, Pentateuco, Pablo Wolf. Vamos a irnos más adelante. Ya, hemos visto referencias acerca de la instrucción bíblica. Habíamos hablado inclusive los que está escrita en diferentes idiomas, tiene una relación histórica. Ya. Esto recientemente tal vez lo hemos visto en bibliología, ¿no? Acerca de la Biblia. Vamos a irnos a la página en sí del capítulo 2, ¿ya? Aquí está el capítulo 2. Génesis, ¿ya? El nombre de Génesis viene de la Septuaginta versión de los 70. Es una versión de la Biblia, lo hemos visto en Introducción a la Biblia, ¿ya? Las versiones de las Biblias, como la versión del oso, la versión de los Septuaginta, ¿ya? Entre otras versiones también, que hoy en día hay muchas versiones de la Biblia, ¿ya? Escritas en diferentes autores, pero teniendo la misma interpretación de cada libro, ¿ya? Significa principio o origen o nacimiento, ¿ya? Para Pablo Wolf también tiene un significado de nacimiento. Habíamos dicho ya que sí, tiene un significado de origen, de principio, de inicio, pero en este caso Pablo Wolf ya tiene un significado de nacimiento. Los hebreos lo llamaban en el principio, pues designaban a los libros de la ley según su primera palabra o frase. ¿Cómo designaban? ¿Ya? Según ya a la primera palabra o frase, que es el principio. ¿Ya? El principio. Propósitos que tiene, ¿ya? Al manipular ya este libro de Pablo Wolf, ¿ya? Vemos diferentes propósitos que nos muestran en relación a este libro. Uno de ellos es que el libro de Génesis, ¿ya? Es una introducción, ¿ya? De la Biblia. Si bien, ¿ya? Manejamos nuestra Biblia, les había dicho que en el principio está el libro de Génesis, ¿ya? En nuestro índice canonizado, libro de Génesis. Y no
específicamente es el primer libro escrito, sino que canonizadamente es el primer libro. ¿Y por qué no hace empezar por los principios de la creación del hombre, del pecado, ya, de la redención en sí de la humanidad? Habíamos hablado ya acerca de la relevancia que tienen los poéticos del origen del hombre. Se lo ha llamado el semillero de la Biblia, ¿ya? El semillero de la Biblia, el principio, ¿ya? El principio de la humanidad redactada en la Biblia que habla en Génesis. Por el hecho de que ya en él están las semillas de todas las grandes doctrinas, ya según Giggles, ¿ya? Sin el Génesis la Biblia resulta no solo incompleta, ¿ya? Sino incomprensible. ¿Qué quiere decir? Estimados hermanos, es necesario ya comprender cómo es Dios, los atributos que tiene Dios, la naturaleza de su existencia, ya. Nosotros estamos haciendo teología, que es el estudio de Dios, ya, teología. Pero también es necesario a dónde abarca toda esa enseñanza, ya, cuál es su lector. En este caso, si se hace el estudio de Dios, también debe referirse a un lector meta, que es el hombre. ¿Ya? Si hubiera una teología sin el hombre, no estaría completa tampoco la teología. ¿Ya? ¿Cómo uno se manifiesta a ser Dios? Dándoles tributos, exaltándoles, ¿ya? Dándoles adoración, alabanza, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a Dios Todopoderoso es porque le exaltamos y damos adoración, alabanza. Pero si no hay nadie quien pueda adorar ni alabar, perdería, ¿ya? Perdería de tener ese principio de Dios, ¿no? Es por eso que también uno de los motivos de que Dios nos ha creado es para glorificarle. Por eso asistimos a la iglesia, porque glorificamos a Dios. Y eso es darle alabanza a Dios. Si bien eclesía ya significa reunión o asamblea, no quiere decir que sea una reunión o club social, ya, o un lugar de comadres, no. Muchas veces confundimos ya esas interpretaciones y definiciones. Si vamos a la iglesia es para adorar, exaltar a Dios y tener un tiempo de comunión con Él. Y muchas veces confundimos esas definiciones. Hoy en día es así en las iglesias. Ya aparecen solo reuniones. Ya no hay ese tiempo de adorar y alabar a Dios. ¿Ya? Entonces nosotros debemos de, como estudiantes del centro bíblico, que pronto vamos a ser líderes, tenemos que tener muy definido esos propósitos, ¿ya? Que nos conlleva en todo el recorrido de las escrituras. Ya, Génesis ya está ligado estrechamente a los otros libros. Ya habíamos hablado en una introducción que si bien ya se ve como libros individuales debido a su estructura y a su forma literaria en lo que están escrito cada libro de los 5 quienes componen el Pentateuco, ¿no? Tiene una relación de los libros. Imagínense que Levítico estuviera después de Isaías o Éxodo estuviera, no sé, antes de Malaquías. De una u otra forma, les había comentado que tenía que haber esa división de los libros por inspiración divina. Y no es coincidencia que Génesis sea el primer libro de la Biblia, de las Escrituras, y Apocalipsis o Revelación esté como último libro profético de la Biblia. Cada libro compuesto y canonizado tiene relación, así como los libros del Pentateuco, ¿ya? Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Incluyen, ya, incluyen la caída del hombre, ya, la institución del matrimonio, hemos hablado del matrimonio, el juicio del diluvio, la justicia que Dios imparte al creyente, el contraste desde el hijo de la promesa
y de la carne, el pueblo de Dios como extranjeros y peregrinos. El libro de Apocalipsis, el último, que es la revelación en particular, narra el cumplimiento de grandes temas iniciados desde el Génesis. ¿Ya? Aquí, para Wolf, dice antigua serpiente, referida ya más adelante como también la serpiente antigua o el dragón. Es muy interesante hablar estos temas en Pentateuco acerca de estas definiciones, tanto de serpiente y de dragón. Si bien hay una definición bien interesante de serpiente, más interesante es la definición de la palabra dragón. Si está escrito en la Biblia esa definición, no podrían inventarse. Para realizar una palabra o un sinónimo significativo, una denominación, tiene que haber, ya, el punto de partida es que tiene que existir esa definición. Entonces, si habla de dragón, entonces quiere decir que ha existido o hayan visto dragón. ¿Ya? Pero vamos a ver más adelante eso, ¿ya? Cuando vamos a entrar a los monstruos, ¿ya? Monstruos marinos y todo eso, es bien interesante, ¿ya? No lo vamos a ver hoy, yo pienso, pero sí el lunes o el martes o el jueves o este sábado, ¿ya? Vamos a verlo. Estén atentos, hermanos. Se van a perder y al final de vuelta van a tener esas preguntas, ¿ya? Cuando vamos a ver a la par cada capítulo, ¿ya? De este libro. Entonces, ya, la serpiente engañada al mundo entero, está derrotada Babel, entre otros, lo que más adelante nos va a mostrar, ya vamos a ver. En el lado B, el Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo para sí mismo. Les había dicho, ¿por qué he elegido un pueblo? Obvio, tiene que elegir un pueblo de esta tierra. Podría elegir a Tarija, que es el mismo tamaño de Israel, ¿ya? Que la nación Israel, el mismo tamaño de Tarija. Podría elegir Perú, Cochabamba o toda Bolivia, pero eligió Israel como nación, como pueblo escogido. ¿Para qué? Para mostrar su poder a diferentes dioses. Es así. Ahora, hoy en día, ya, al ir en diferentes iglesias como invitado a dar el mensaje, entre otras actividades también, cristianas, evangélicas, no sé si en su iglesia, en su congregación también ponen la bandera de Israel. ¿Ya? Hay congregaciones que ponen la bandera de Israel, la bandera de Bolivia, entre otros tienen tres banderas. La bandera denominacional, entre otros es celeste y blanco, puede variar, ¿ya? Depende de la denominación. ¿Por qué ponen bandera de Israel? Ya, nosotros, tal vez uno puede pensar, ¿quiere judaizar a la congregación? ¿Por qué Israel? Recientemente ha habido conflictos y esto no es de este año, no es de reciente, sino es desde hace más de 40 años. Pero, ¿por qué? ¿Ya? Nosotros, cuando hubo el conflicto en Israel, estimados hermanos, recientemente, en el 9 de octubre, por el lado de la ciudad, ya donde es el centro mundial del encuentro LGTB, ¿ya? Han aprovechado eso, la nación islámica, entre otros, ¿ya? Para secuestrar a la población, ¿ya? De Israel, ¿ya? Secuestrarlos. Eso se ha realizado. Pero, ¿qué ha pasado? Cuando Israel responde ante ciertas amenazas desde antes, responde y se ve obligado inclusive a realizar algunos actos contra esos habitantes, ¿ya? O esa media luna del pueblo musulmán. ¿Qué pasa? Todos han estado en contra del pueblo de Israel, ¿no? El primer ministro Netanyahu de Israel en su conferencia explica y dice, todos han estado en contra de esta nación, pero
se ha visto una población que ha estado orando, inclusive enviando ayudas, y es el pueblo evangélico quien ora y ama a Israel. Ahora respondiendo, ¿por qué ponen banderas y todo? ¿Por qué amamos a Israel? ¿Ya? La respuesta es esta, estimados hermanos. Dios ama a Israel, ¿ya? Dios ama a Israel. Ahora, como nosotros amamos a Dios, también amamos lo que Dios ama, ¿ya? Cuando usted ama a una persona, también ama las cosas que esa persona hace o gusta. Por eso, en el matrimonio, usted no solamente debe de amar a su esposa, sino a su familia y las cosas también que ella realiza o él realiza. Entonces, cuando amamos a Dios, también amamos a Israel directamente. Es por eso que los judíos tienen un recelo. En la anterior clase les había dicho, tienen un recelo porque ¿cómo puede haber otras personas que no sean judíos que amen más a Dios que nosotros? Pero ese es el recelo grande que ellos tienen, ¿no? Ese es el recelo que ellos tienen. Nosotros amamos a Dios, pero también amamos a Israel, ¿no? Génesis narra cómo Dios estableció un pueblo, ya, que es Israel, ya. Relata la infancia de la humanidad, ya, en este caso está diciendo el origen, ya, de la humanidad, pero el autor no pretende presentar la historia de la raza entera. En Génesis vamos a definir cómo ha sido posible, ya, no raza. Este autor es de la gestión, a ver, vamos a ver, ya no recuerdo, es de la década de los, creo que es de los 80 o 90 ya. No existe raza, ¿no ve? Porque raza hay uno solo, es la raza humana, ¿no ve? Sí hay etnias, ¿ya? Sí nos distinguimos por etnias, ¿ya? ¿No ve? Raza hay una sola, solo los animales sí tienen diferentes razas, pero los hombres no, solo somos una raza que es la raza humana. Pero en la Biblia vamos a ver que sí se puede verificar las diferentes etnias también que existen, ¿ya? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, justamente en Babel, y vamos a ver otras percepciones más dentro de ello, ¿ya? Que es interesante también de las diferentes lenguas, las diferentes etnias también, ¿no? Entonces, ya relata ese el origen de las personas, también dice de las etnias, ¿ya? No solamente no pretende mostrar las etnias, ¿ya? Durante la historia, ¿ya? Las observaciones, ¿ya? Las genealogías de los hebreos no siempre son completas, pues mencionan solo los nombres de los personajes destacados. Es verdad. ¿A quién se omite? Más que todo a las mujeres, ¿ya? A las mujeres. Pero hay excepciones. Ahí vemos a Esther, a Noemí, a Ruth, entre otras, ¿ya? Hay excepciones. En números, inclusive, vamos a ver que cuando enumeran, solo enumeran a varones, no a las mujeres ni a los niños. Enumera, ¿no? ¿Cuántos eran? 600,000 varones, dice, ¿no? Sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces son referencias ya que se dan a los varones, ¿ya? En las genealogías que vamos a ver, ¿ya? Es más que todo descendencia de varones, ¿ya? Por el sentido objetivo que tiene Dios. A Dios le ha placido que varones también tengan ya ese objetivo principal de cada uno tener en la historia, de haber sido protagonistas durante la historia, ¿ya? Es porque a Dios le ha placido. No debe de haber un argumento
sensacionalista, un argumento patriarcal o machista, ya, feminista. No, no hay un argumento sensacionalista en la escritura. Dentro de la teología no hay argumentos sensacionalistas. ¿Ya? Sí hay referencias históricas, como lo hemos visto, diferentes enfoques dramatizadas, pero no existe ya un estudio sensacionalista de las escrituras dentro de la teología. No existe lo sensacionalismo, ¿ya? No existe lo amarillismo, no existe. Si vamos a querer buscar, no, no vamos a encontrar. Y tampoco no es parte de la teología, ya el sensacionalismo. Ya a menudo a personas de poca importancia, ya por ejemplo, parece que Moisés es ya el bisnieto de Leví según la genealogía del Éxodo 6, 16 al 24. Hermano Luis, ¿puedes leer Éxodo capítulo 6 del 16 al 24, por favor? Amén, hermano. Éxodo. Éxodo capítulo 6, verso 16 al 24. Amén. Amén. 6, 16 al 24. Hombre, la palabra del Señor dice así. Estos son los hombres de los hijos de Leví, por sus linajes. Eh, Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Armán, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Gad fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maili y Musil, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amán fueron 137 años. Hasta ahí, hermano. Ya, Hasta, está sí. bien, está bien. Ya. Hermana María Elena, ¿puede leer el Éxodo, el capítulo 2, el verso 40? Éxodo 12 o 2. 12, verso 40. Ya. La palabra de Dios escrita en el libro de Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Amén. Amén. Ya, viendo primero en el libro de Éxodo, ya, en esta parte narra ya una parte de la genealogía, ya, pertenecientes a la tribu de Leví, ya, en donde se ve una etapa de 430 años. Si bien eh, entre genealogías no había un tiempo determinante, hoy en día, ya, una generación puede durar ya en general hasta los 80 años. Antiguamente tal vez hasta los 90, 95, ¿ya? ¿Por qué? Porque comían cosas sanas, ¿no ve? Hoy en día lo podemos ver a eso de los 80 años, inclusive podemos aseverar que hasta los 60, 70 años, entre los 70 y 80 años una generación. Y esto es muy importante, ¿ya? Porque siempre vamos a tener ese pensamiento de decir, ¿cuándo será el fin? ¿Ya? Nadie lo sabe, ni la hora, ¿ya? Ni la fecha, nadie lo sabe, ¿ya? Por algo principal, ¿ya? Que se puede estudiar. Y hay un acercamiento, pero a esto,
¿ya? Para darles esta información, una información extra, haciendo un paréntesis. Jesús dice, esta generación no pasará. Le preguntan, maestro, ¿cuándo será el fin? Jesús les dice, parafraseando, les aseguro, pero que esta generación no pasará. ¿Cómo podemos saber cuándo empieza esa generación? ¿Ya? Nos da la respuesta la nación de Israel cuando empieza a ser nuevamente una nación con la profecía de Ezequiel de los valles de los huesos secos. Israel, creo, si mal recuerdo, está cumpliendo ya 76 años en esta gestión, ya cumplido. Entonces, si una generación es entre los 70 y 80, entonces bien estamos en los últimos días, porque Jesús dijo, esta generación no pasará. Algo pasará en el 2028, porque este ya va a ser 78 años. Algo pasará en el 2030. Entonces nos deja, ¿no?, de pensar y decir que siempre es lo que está ocurriendo. Hemos visto anteriormente una pandemia. Ahora, ¿qué es lo que afrontará también la iglesia? Entonces, estos tiempos de genealogía, estos tiempos de años, no solamente están escritos ya, sino tienen un objetivo principal. También a veces se usa el término hijo para dar a entender descendiente. Hijo de hombre en mayúscula, referencia a Jesús. Hijo minúscula puede ser a descendiente o a una persona ya en la Biblia. Siempre para referirse a Jesús, altas y bajas, ya con mayúscula la H, ¿no? Hijo de hombre. Igual la palabra Dios. Dios con mayúscula es Dios de Israel o Dios todopoderoso. Dios con minúscula es dioses, ya cualquier Dios. Igual al Espíritu. Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, pero completo, Espíritu Santo de Dios, ya, nombre y apellido. Y Espíritu con minúscula, el Espíritu, ya, o el maligno, ya, cualquier espíritu de lo que sea. A Jesús se lo llama hijo de David, ¿ya? Es decir, era el descendiente del rey David. Jesús tiene ese linaje de David. Viene de ese linaje de David. Es decir, era el descendiente de David, de modo que a los acontecimientos registrados del Génesis 1 al 11 no se les puede poner fecha sumando los años de las genealogías, ya que es probablemente que en ellas existían vacíos a lo largo de periodos de tiempo. La Biblia, al avanzar estos ciertos capítulos, no es pues que es consecuente, son episodios, ¿ya? Episodios en diferentes tiempos. No es que el lunes pasa esto, el martes vuelve a pasar, o esta semana pasa eso, a la otra semana no. Tienen diferencias de tiempos, ¿ya? Pero son, ¿ya?, directas, ¿ya? Tienen esa secuencia, pero tienen diferentes tiempos. Diferentes tiempos, ¿ya? Eso debemos de verlo muy bien, ¿ya? Si vamos a hablar de historia, debemos de tomar muy en cuenta esos aspectos que son importantes. Ya va a ser hora. Ya, tarea. Ya, vamos a responder una de estas preguntas, ya, de tarea. Ya, cualquiera de estas preguntas. Ya. Puede ser, ¿cuál es la característica fundamental que distingue la Biblia de todos los demás libros llamados sagrados? ¿Ya? Es uno de estos, ¿ya? Si voy a elegir el uno, entonces voy a hacer la A y la B. Si voy a elegir la 2, va a ser la A, la B y la C. O si voy a elegir la 3, va a ser la A y la B. ¿Ya? Cualquiera de estos, uno, dos, tres, cualquiera de estos. ¿Ya? Usted va a responder, va a leer lo que falta, ya es corto, ¿ya? Y usted va a responder, ¿ya? ¿Cómo, los trabajos prácticos, cómo se va a entregar? ¿Ya? En este caso, como no es investigación, lo puede realizar en su computadora e enviarme si desea en PDF, en Word,
o captura de pantalla. Otro, si desea, lo hace en su cuaderno a mano escrito, lo saca foto y me envía, ¿ya? A mi número. De esa forma va a ser los cuestionarios. Las investigaciones sí o sí va a ser a mano escrito, ¿ya? Entonces va a tener que enviar fotografía. En cualquier hoja y tamaño, no menos de una hoja las investigaciones, no menos de una plana, ¿ya? Puede ser plana y media, 2 planas o más. ¿Por qué? Si les voy a pedir investigación, es fácil hacer copy-paste, copiar y pegar, ¿no ve? Busco, copio y pego y ya está mi investigación. Es por eso que las investigaciones van a ser a mano. Y estas preguntas ya lo puedes realizar a computadora si desea o a mano, ¿ya? Sacando una foto, ¿ya? Cuando me envíen, lo van a hacer con su nombre completo para el registro. ¿Ya, estimados hermanos? Con su nombre completo, por favor. Abajo, arriba o aparte, ¿ya? Nombre completo. ¿Cuándo me van a presentar? Hoy estamos día jueves, ¿ya? Tienen hasta eh, antes que empecemos la clase del día sábado. Si tenemos la clase a las 2, entonces hasta las 1:59 voy a recibir, ¿ya? Hasta las 1:59 voy a recibir. Hasta ahí puede enviarlo si desea mañana, ¿ya? Pasado, ¿ya? Ese tiempo. Yo sé que si hemos tomado una modalidad virtual es porque no tenemos mucho tiempo, entonces les estoy dando ya esa modalidad de entregar el trabajo, ¿ya? Y para los otros trabajos también les voy a indicar cómo se van a realizar. Ya es las 9:31. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados hermanos? Ah, el día, del día sábado, a más tardar hasta el día de mañana, estimados hermanos, se les va a informar, ¿ya? Si lo va a hacer de forma virtual, ¿ya? O presencial. Para aquellos hermanos que no puedan virtual, ya me han comentado antes, ¿ya? Se les va a dar esa tolerancia, ¿ya? Esa tolerancia. Más probable pueda ser virtual, ¿ya? Virtual, de forma virtual, estimados hermanos. Así que el día de mañana se les va a informar en el grupo, se les va a decir, no se olviden la clase de forma virtual, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya les he mandado el sílabo. El libro va a ser esta del Pentateuco, que vamos a es, pasarle en la materia. Y cualquier libro o documento que nos va a ayudar también les voy a compartir en el grupo ya que tenemos de Pentateuco. Espero que otros hermanos también se animen a pasar esta materia o en todo caso vamos a aprovechar también en hacerlo con los hermanos que estemos.